Y a través de los versículos que vamos a estudiar hoy, quiero que veamos lo siguiente. ¿Qué es, desde la perspectiva del apóstol Pablo, la carne? ¿No? Vamos a ver qué es la carne, por qué no debemos satisfacer los deseos de la carne y cómo el Espíritu Santo nos ayuda en este llamado que el apóstol Pablo nos hace. Cómo el Espíritu Santo nos ayuda para no satisfacer los deseos de la carne. Eso es, a grandes rasgos, lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Entonces, si ya estás ahí, Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17, me voy a detener en el 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Y como te decía ahorita, como discípulos de Jesús, estamos en una lucha constante, estamos en una lucha intensa, estamos en una lucha real en contra del pecado. Es una lucha que se pelea en nuestro interior, pero no simplemente en contra de nuestros impulsos. Una lucha que se pelea en nuestro interior, pero que no es una lucha que se pelea simplemente en contra de nuestros malos hábitos o nuestros malos comportamientos, sino una lucha contra aquello que los produce desde nuestro interior. Nuestro interior. Ahora, y esto es algo que estudiamos hace algunas semanas atrás, pero generalmente cuando escuchamos la palabra pecado, generalmente tendemos a relacionarla con ciertas actitudes, con ciertos comportamientos manifestados de forma externa. Cuando escuchamos la palabra pecado, generalmente la relacionamos con cosas como robar, mentir, decir malas palabras, consumir ciertas sustancias y cosas de esta naturaleza. Cosas externas, cosas visibles. Y aunque todas esas son conductas serias y tienen consecuencias cuando las hacemos y se vuelven parte de nuestra vida, en realidad solo son el síntoma visible, pero no la causa principal. Déjame decirlo así. Pero cosas como la mentira, la inmoralidad, rebeldía, chismes, robo, infidelidad o cualquier cosa como esta no son el problema principal, porque en realidad solo son el fruto que nacen de una raíz mucho más profunda. Así como una manzana en lo físico es visible, ¿no? Tú puedes reconocer un árbol de manzanas. Probablemente no sabes absolutamente nada de plantas como yo, ¿no? Ayer fui a un vivero a comprar el detalle para las mamás y escuché a una señora decir, me voy a llevar, ¿cuántos conocen la planta teléfono? ¿No? Escuché a una señora decir, me voy a llevar un teléfono porque esas plantas crecen porque crecen, ¿no? Y si tú ves TikToks o cosas así, te dicen 10 plantas que son inmortales, ¿no? Que básicamente te olvidan. Esas plantas, nadie las ha regado, ahí están, ahí. Y ahí están. Yo tenía una de esas en mi casa porque dije, no se va a morir. ¿Y qué crees? La maté. No sé cómo, pero se murió. Entonces, aun cuando tú no sepas nada de árboles, de plantas,
Tú sabes que un árbol es de manzana cuando ves el fruto colgando de ese árbol. ¿Por qué? Porque las raíces de ese árbol producen manzanas. De la misma forma pasa en lo espiritual. Acciones externas, robar, mentir, rebeldía, infidelidad, robo, adicciones, cualquier cosa que pongas sobre la mesa simplemente es el fruto de una raíz mucho más profunda. Por eso, ojo con esto. Ojo con esto. Soluciones que solo se enfocan en mejorar la conducta o el comportamiento pocas veces producen un cambio real. Déjame repetirte eso. Soluciones que solamente se enfocan en cambiar la conducta o el comportamiento pocas veces van a producir un comportamiento, van a producir un cambio real en la persona. Mira, hay un capítulo de una serie que me gustaba ver que ejemplifica perfectamente este punto. Pero en la serie, uno de los personajes es muy inteligente, muy inteligente. Y esa inteligencia, comparado con el resto de la gente, le hacía ser bastante sarcástico con sus respuestas. Eso obviamente lo llevaba a tener constantemente problemas para relacionarse socialmente. Así que cansado de eso, cansado de que su sarcasmo lo estuviera metiendo en problemas constantes, el personaje decide reprimir su sarcasmo, aun cuando la pregunta o el comentario que le hicieran fuera bastante absurdo, ¿no? Ya sabes, el típico, ¿ya llegaste? ¿No? Que te ven entrar y te dicen, ya llegaste. Y tú, no, todavía estoy en mi casa, ¿no? Por eso estoy aquí, ¿no? O te ven con la nariz toda roja, los ojos rojos y brillosos, y te dicen, ¿y estabas llorando? ¿No? Y tú, no, me estaban goteando los ojos, ¿no? Comentarios de ese tipo, ¿no? Y te repito, su inteligencia o su nivel de inteligencia comparado al resto de las personas generalmente lo llevaban a tener respuestas como esas. Así que cansado de eso, cansado de estar metido en problemas, él decide reprimir el sarcasmo. Entonces, cuando alguien llegaba y le hacía un comentario absurdo, en lugar de responder con sarcasmo, él se quedaba callado. En su mente estaban todas las respuestas sarcásticas con las que podía haber respondido, pero él se quedaba callado, sonreía y daba una respuesta amable, ¿no? Como, ¿ya llegaste? Y él, en lugar de decir, no, estoy en mi casa, por eso estoy aquí, ¿no? Simplemente decía, sí, ya llegué, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero por dentro él estaba así aguantándose las ganas de soltar esa frase sarcástica. Y al principio todo iba de maravilla. La gente empezó a verlo diferente, empezó a conectar más con su mamá, porque su mamá como que empezó hasta a disfrutar de platicar con él, lo consideraban más amable, hasta se consiguió una novia, ¿no? En ese capítulo, debido a lo amable que se volvió este personaje. El problema es que nunca trató con la raíz que producía ese sarcasmo. Solamente reprimió el comportamiento externo. Solamente se esforzó para que ese sarcasmo no saliera expulsado de su boca.
y terminó esforzándose tanto por contenerlo que terminó en el hospital con una úlcera gástrica, ¿no? De estar así conteniendo el sarcasmo, ¿no? Lo llevó al hospital con una úlcera. ¿Te das cuenta? Porque aunque externamente su conducta cambió, internamente el orgullo y el ego que alimentaban ese sarcasmo seguían presentes. Entonces quiero que veas lo importante de esto, porque desde una perspectiva puramente bíblica, el pecado tiene que ver más con una condición interna que con alguna acción externa. Déjame volver a repetirte eso. El pecado tiene que ver más con una condición interna que con alguna acción interna. Por eso, para Pablo, y aquí es donde necesito toda tu atención, ¿no? Toda tu atención. Aquí va a brotar quién trae TDAH, o ¿cómo se llama eso? TDAH. Pero necesito toda tu atención. Es más, si estás anotando y vas a anotar algo, anota lo siguiente, porque para Pablo, o desde una perspectiva bíblica, pecado es un poder activo, ojo, activo, que entró al mundo y que ahora opera dentro de nosotros. Puedes ver eso en Romanos 5:12, alejándonos de Dios, Romanos 3:23, esclavizando nuestros deseos, nuestra voluntad y pensamientos, Romanos 7:23, trayendo como consecuencia la muerte. Eso es el pecado. Más que una lista de acciones externas, es un poder activo que entró al mundo y que ahora opera dentro de nosotros, alejándonos de Dios, esclavizando nuestros deseos, nuestra voluntad y nuestros pensamientos, trayendo como consecuencia la muerte. Y quiero que prestes atención, o especial atención, a esta parte que dice: y que ahora opera dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque si te fijas en el versículo 16, Pablo habla de no satisfacer los deseos de la carne. No satisfacer los deseos de la carne. Dice Pablo: andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, aquí viene otro concepto que necesitamos aprender y considerar, y es la palabra carne. Porque para Pablo, la carne no es el cuerpo físico. Para Pablo, la carne es esa condición de nuestra humanidad desde donde el pecado opera y ejerce su dominio. Es esa condición de nuestra humanidad donde el pecado opera y ejerce su dominio. Déjame ponerlo así, creo que es bastante claro, pero déjame ponerte un ejemplo. El pecado es como si fuera un ejército invasor que llega a invadir un territorio, y desde ahí llega a invadir un territorio. Nuestra carne es ese terreno que el ejército vino y ocupó y habitó, y ahí empezó a gobernar y a dirigir todo lo que se hace. Esa es la relación entre pecado y carne. Que mientras que el pecado es una fuerza activa, la carne es el lugar donde el pecado
viene y habita. Por eso dice Pablo en Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo, dice Pablo, quien hace lo malo, sino el pecado que ahora mora en mí. ¿Te das cuenta? Ya no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que mora en mí. Y quiero que veas lo profundo de esto, porque al establecer su dominio en nosotros, el pecado, ojo, pon mucha atención a esto, por eso el pecado es una fuerza activa, porque no es algo que solamente está ahí y ya, sino que el pecado, al establecer su dominio en nosotros, corrompe nuestros deseos, corrompe nuestra voluntad y lo que pensamos. Corrompe nuestros deseos, nuestra voluntad y lo que pensamos. Pregunta de examen, ¿verdad? Y si estuviste la semana pasada, entiendes esta referencia, pero si no, déjame incluirte. A mis alumnos de historia, mientras les estoy dando la clase, anotando en el pizarrón, les digo, hey, esta es pregunta de examen, ¿no? Y les doy el dato que les quiero dar. Entonces, les doy la clase, les doy las preguntas del examen y las respuestas del examen, 3 en 1, porque así soy yo, de espléndido, ¿no? Entonces, pregunta de examen, ¿no? ¿Qué hace el pecado al establecer su dominio en nosotros? Corrompe nuestros deseos, nuestra voluntad y lo que pensamos. Y ojo con esto, porque no es que el pecado genere nuevos deseos en nosotros, sino que los corrompe. Esos deseos que son naturales en nosotros, los toma, los esclaviza, haciendo que nuestra vida deje de buscar glorificar a Dios y comencemos a vivir para nuestra propia satisfacción, para nuestra propia seguridad y para nuestro propio deleite. Eso es el peligro del pecado, que no solamente es una condición que nos coloca en una posición de muerte y de separación con Dios, sino que al ejercer su dominio sobre nosotros, corrompe nuestros deseos, nuestra voluntad y nuestros pensamientos, haciendo que dejemos completamente de lado el deseo de vivir para la gloria de Dios y comencemos a vivir para nosotros mismos, para nuestra propia satisfacción, para nuestro propio deleite. Y mira, quiero que veas lo profundo de esto, porque un deseo corrompido por el pecado no necesariamente va a lucir como algo obviamente malo, ¿no? Porque te repito, pensamos en pecado e inmediatamente lo trasladamos a ese terreno de lo bueno y lo malo. ¿Es bueno? Está bien, o es santo. ¿Es malo? Entonces es pecado. No. Un deseo corrompido por el pecado no siempre luce como algo obviamente malo. Muchas veces pueden ser deseos válidos, deseos naturales, como el deseo, como el deseo de sentirse amado, como el deseo de sentirse aceptado, como el deseo de tener seguridad, el deseo de que se haga justicia ante una injusticia, ¿no? Y aunque son deseos que no son malos en sí mismos, el problema aparece cuando ese deseo
lo convertimos en el centro. Cuando ese deseo de ser amados lo convertimos en lo que nos da sentido. Cuando ese deseo de sentirnos aceptados es desde donde empezamos a tomar una identidad. Es cuando ese deseo de que se haga justicia termina alejándonos de Dios y su voluntad. Se vuelve tan fuerte ese deseo que no importa lo que tengamos que hacer para conseguirlo, pero lo queremos, lo tenemos que tener. Por ejemplo, un deseo propio de nuestra naturaleza puede ser el deseo de estabilidad económica. El deseo de estabilidad económica. ¿Y es un deseo válido? Sí. ¿Es un deseo razonable? Sí. Mira, no sé tú, y si conoces a alguien, preséntamelo, pero yo no conozco a nadie, por más cristiano y fiel que sea, que diga, ojalá que mañana mis ahorros y mi cuenta de banco estén ceros, que desaparezca todo mi dinero, porque quiero aprender a depender de Dios y decir gracias Dios porque me quitaste todo mi dinero y ahora tengo que aprender a depender completamente de ti, gracias. Yo no. Entonces el deseo de cierta seguridad o estabilidad económica es bueno, es razonable, sí. El problema aparece cuando esa búsqueda de seguridad se corrompe y la estabilidad o la búsqueda de esa estabilidad se convierte en un afán. Cuando la búsqueda de esa seguridad económica se convierte en algo que me lleva a depositar completamente mi confianza en el dinero, en el poder o en el control, en lugar de confiar en Dios y en su provisión. ¿Te das cuenta la diferencia? Puede ser válido y razonable el deseo de sentirse aceptado y valorado, pero cuando el deseo es esclavizado por el pecado, puede llevarnos a comprometer nuestras convicciones, puede llevarnos a aparentar, a manipular, con tal de sentirme aceptado y valorado, o llevarme a vivir buscando sentir que tengo algo de valor a través de la aprobación de otros, en lugar de aferrarnos al valor que ya tenemos en Jesús. Puedes ver cómo deseos naturales, razonables, el pecado puede venir y corromperlos y esclavizarlos y llevarnos a un lugar que de acuerdo a la Escritura no nos conviene ser llevados. Y quiero que medites en esto, porque muchos de los deseos de la carne terminan gobernándonos porque estamos intentando encontrar en otras cosas lo que solamente Jesús puede darnos. Ojo con eso. Muchos deseos de la carne terminan gobernándonos porque queremos encontrar en otras cosas lo que solamente Jesús puede darnos. Y cuando eso ocurre, esos deseos dejan de ocupar un simple lugar secundario y comienzan a tomar el control y la dirección de nuestra vida. Y no es Jesús y su voluntad quien lo hace.
Y quiero que veas lo profundo de esto. Porque la carne cree encontrar placer, satisfacción y deleite en aquello que lo aleja de Dios. La carne cree encontrar placer, satisfacción y deleite en aquello que lo aleja de Dios. Y por eso el mandamiento de Pablo es tan específico. No satisfagan los deseos de la carne. No se ocupen de satisfacer esos deseos. Ahora, piensa un poco en esto. Pero ¿por qué Pablo nos exhorta a esto? Porque Pablo nos llama a nosotros a no satisfacer esos deseos. Y déjame ponerlo nuevamente en perspectiva. Pero si el pecado, como dice Pablo, entró al mundo, es una fuerza activa que opera en nuestra carne y es esa fuerza quien corrompe y esclaviza nuestros deseos. Entonces, ¿por qué se nos llama a nosotros a no satisfacerlos? Si es el pecado quien los corrompe y los esclaviza, ¿por qué yo, Quique, soy llamado a no satisfacerlos? Mira, la palabra satisfacer en el griego es esa palabra, telesete, que nos da la idea de ejecutar, darle cumplimiento o llevar algo hasta su realización. Es decir, es encargarte que algo que te fue encomendado hacer se haga. No importa cómo, no importa dónde, que se haga. Y tú te tienes que encargar de eso. Esa es la idea de satisfacer, ¿no? Y cuando Pablo nos llama a no satisfacer los deseos de la carne, no nos está diciendo, ojo con esto, no nos está diciendo que ya no experimentaremos los efectos del pecado y las consecuencias de habitar en la carne. Porque no sé si sabías esto, pero vamos a habitar en la carne, en esa naturaleza caída, hasta que el Señor venga o te llame a su presencia, ¿no? Cuando des tu último aliento de vida, ese día dejarás de habitar en la carne. Y toda lucha en contra del pecado, todo aquello que te hizo caer de este lado de la eternidad, por fin, gracias a Dios, va a dejar de ser eso, una lucha y algo con poder de hacerte caer. Pero mientras estemos de este lado de la eternidad, ¿qué crees? Habitaremos en esa carne. Entonces, lo que Pablo está diciendo al decirnos no satisfagan los deseos de la carne, no es que ya no vamos a experimentar los efectos del pecado y de habitar en la carne. Porque de hecho en el versículo 17 de Gálatas, Pablo mismo reconoce que la carne sigue presente y luchando contra el espíritu. Entonces, no satisfacer los deseos de la carne significa eso. No satisfacer los deseos de la carne implica el permanecer atentos para que esos deseos corrompidos no terminen determinando el rumbo de nuestra vida. ¿Tiene sentido? Mientras estemos habitando en esta carne, siempre
vamos a seguir experimentando esos deseos corrompidos. El punto es, a lo que Pablo nos llama, es a que no permitamos, a que estemos atentos, a que estemos firmes para que esos deseos corrompidos no den fruto, no den acciones externas. No satisfacer los deseos de la carne es no dejar que mi deseo de reconocimiento me lleve a servir solamente cuando soy visto. No satisfacer los deseos de la carne es no dejar que mi deseo de reconocimiento me lleve a frustrarme cuando nadie me aplaude, cuando nadie valora mi esfuerzo, cuando nadie valora la posición que me han dado. Porque mi identidad no depende de mi aprobación, no depende de la aprobación de otros, sino de la aprobación de Dios. No satisfacer los deseos de la carne es no permitir que mi deseo de ser amado me lleve a depender emocionalmente de otras personas, que mi deseo de sentirme amado me lleve a involucrarme en relaciones tóxicas o comprometer mi obediencia a Dios con tal de estar con alguien, porque no quiero sentirme solo o sola. Entonces, aunque yo sé que esa persona no me conviene, aunque yo sé que esa persona no es conveniente para mí, pero me ha demostrado que me ama, o me ha dicho que me ama, y es que siento maripositas en mi estómago cuando estoy con ella. A Dios puede esperar, no me importa, quiero estar con esa persona. Eso es satisfacer los deseos de la carne. ¿Te das cuenta? Por eso, aunque el pecado mora en nuestra carne, como dice Pablo en Romanos 8, ya no soy yo el que hace lo malo, sino el pecado que habita en mí. Aunque el pecado mora en nuestra carne y corrompe nuestros deseos, Pablo nos llama a no satisfacernos, al no dejar que gobiernen y determinen el rumbo de nuestra vida. Cuidado con eso. Ahora, hay algo que necesitamos considerar, porque nuestra carne está tan inclinada hacia el pecado y tan acostumbrada a vivir bajo su dominio, que por nosotros mismos no tenemos la capacidad de dominar esos deseos corrompidos. De hecho, como te decía anteriormente, nuestra carne está tan inclinada al pecado y tan acostumbrada a su dominio que cree encontrar deleite en aquellas cosas que lo alejan de Dios. Por eso, y este es el punto importante, por eso la solución que el apóstol Pablo nos da para no satisfacer los deseos de la carne no es, hey, échenle más ganas, papi, ¿no? O, ¿sabes qué? Necesitas ser más disciplinado. Disciplina, una palabra que está muy de moda últimamente, especialmente en el mundo fitness, que no conozco, pero me han dicho, ¿no? Disciplina. Pablo no dice, hey, necesitan ser más disciplinados. Tampoco Pablo dice, necesitan más leyes, más reglas para que se regulen su comportamiento y entonces con eso puedan vencer a su carne. No, al contrario, dice Pablo, anden en el Espíritu. Si te fijas, el orden en la instrucción no es casualidad. Y yo empecé por la segunda parte. Pero el orden en la instrucción no es casualidad.
anden en el Espíritu, ¿para qué? Para que no satisfagan las obras de la carne. Ahora, esta palabra anden en el griego es esa palabra rara que literalmente se traduce como caminar, andar o desplazarse. Y aquí la idea del apóstol Pablo no es nada más andar como quien andas, como cuando andas junto a alguien. Aquí la idea de andar es más bien dejarse llevar, ¿no? Flojito y cooperando. Muchas veces le pregunto a mi esposa, o ella me pregunta a mí, amor, ¿a dónde quieres ir? Y su respuesta, no le vayan a decir que yo les dije, amor, ¿a dónde quieres ir? Y su respuesta es, a donde sea, pero contigo, ¿no? A donde sea, pero contigo. Ese es el sentido de andar. Que te dejes llevar a donde el Espíritu Santo te lleve, que estés tan involucrado con el Espíritu que van juntos. Entonces la idea de Pablo aquí es llevarnos a ser intencionales, y recuerda que esa es mi palabra favorita, porque lo que no se hace bajo intencionalidad no se hace. Entonces Pablo nos llama a ser intencionales en vivir bajo la dirección, la influencia y el gobierno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y esto es fundamental que lo entendamos, pero entre más, mientras más vivimos rendidos a la dirección del Espíritu, menos dominio tiene la carne sobre nuestros deseos. ¿Te das cuenta? Mientras más vivimos rendidos a la dirección del Espíritu Santo, menos dominio va a tener el control sobre nuestros deseos. Siempre lo va a haber, porque como te repito, como te decía, mientras estemos de este lado de la eternidad habitando en la carne, siempre va a haber esa lucha, la lucha de la carne contra el Espíritu. Pero mientras más sometamos nuestra vida al poder, al control, a la dirección del Espíritu, entonces nuestra carne, menos dominio, menos poder va a tener sobre nuestros deseos. ¿Por qué? Ya para terminar. Pero quiero que veas el contraste entre estas dos cosas. Porque mientras que la carne cree encontrar deleite en aquello que lo aleja de Dios, el Espíritu nos guía a toda verdad, nos da la gracia para reconocer nuestro propio pecado y comienza a reordenar nuestros deseos. ¿Te das cuenta? Mientras que los deseos de la carne la carne pone su deleite en lo que nos aleja de Dios, el Espíritu Santo nos acerca a Él y de manera progresiva, ojo, progresiva, poco a poco, comenzamos a buscar y a glorificar lo que antes nos era imposible buscar y glorificar: a Dios y su justicia. Por eso el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, declaró esto: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces, la pregunta es, Quique, ya entendí, o creo que entendí, pero ¿cómo puedo saber si ando en el Espíritu
o vivo satisfaciendo los deseos de la carne? ¿Cómo puedo saber esto? Fácil, entre comillas, pero creo que necesitamos ser intencionales en examinar cuáles son las motivaciones detrás de lo que hacemos y la manera en la que respondemos a aquello que vivimos. ¿Qué hay detrás de lo que hago? ¿Qué motivación hay detrás de querer esa justicia? ¿Qué motivación hay detrás de querer, de sentirme amado? ¿Qué motivación hay detrás de querer ser reconocido? ¿Qué hay? Necesitamos ser intencionales en examinar cuáles son las motivaciones detrás de lo que hacemos y la manera en la que respondemos a aquello que vivimos. Y creo que por eso David decía esto en el Salmo 139, versículos 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Entonces, hoy es un buen día para poder orar esto. Decirle: Señor, examíname. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cuál es la motivación detrás de esta acción que manifiesto? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué hago lo que hago? Examíname. Entonces quiero que medites en esto y que te lleves esto para que lo reflexiones, pero genuinamente lo que hoy estás atravesando genuinamente te está llevando a depender más de Dios, a buscar más su dirección, a rendirte más a Él, o lo que hoy estás viviendo te está llevando a quejarte constantemente, a buscar culpables, a vivir frustrado, a victimizarte o concentrarte únicamente en ti mismo. En medio de la prueba, ¿estás buscando lo que Dios quiere formar en ti? ¿O simplemente estás obsesionado con escapar del dolor y de las circunstancias lo más rápido posible? Reflexiona en eso. Entonces hoy quiero animarte, porque todos, no importa si tienes un mes, 5 años, 50 años de cristiano, de seguir a Jesús, de entregar tu vida a Cristo, todos tenemos deseos en la carne. Todos seguimos enfrentando una lucha real. El llamado que la Escritura nos hace es que hoy no tenemos, o ya no tenemos, que seguir siendo dominados por esos deseos, sino a abandonarnos completamente en el Espíritu Santo, a dejar que sea Él quien gobierne, quien tome el control de nuestros deseos y por consecuencia el control de nuestra manera